de la epístola de Pablo a los Filipenses. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 11 al 16. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos venir ante tu presencia, tu gloriosa presencia, rogándote de que tú, oh Señor, que por fe estás entre nosotros, tú vengas y nos alimentes. Oh Señor, mira que tu pueblo ansía y anhela que tú le hables a su corazón. Señor, como muchas veces te decimos, solo podemos hablarle a los oídos. Ven tú, oh Señor, de gracia, de misericordia, de todo poder, y habla a los corazones de los que están aquí en esta mañana. Señor, queremos ser una iglesia que te glorifica, una iglesia que funciona, no de acuerdo a los patrones humanos y mundanos que imperan en nuestros días. Queremos funcionar de acuerdo a lo que tú has revelado en tu santa palabra. Enséñanos tú, oh Señor. Venimos ante ti para que a tus pies tú nos enseñes tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Leí la historia de un hombre, de un caballero inglés muy rico. Ahora, él se llamaba Julian Ellis Morris. Lo curioso de este hombre es que a pesar de sus riquezas, de lo rico que era, este hombre dedicaba su día a vestirse como un pordiosero, un mendigo, y vender cuchillas de afeitar y otros enseres de puerta en puerta. Él no lo hacía por necesidad, él no tenía que hacer eso, pero él lo veía como su trabajo. Tras un agotador día vendiendo de puerta en puerta, solía regresar a su bella mansión, colocarse entonces su vestimenta formal y mandar a su chofer que le llevase a un restaurante exclusivo en su limusina. Este es un caso real, esto no es ficticio. Qué raro, ¿eh? Dice MacArthur en su comentario acerca de este hombre: muchos cristianos viven parecidos al señor Morris, que quieren pasar sus vidas cotidianas en pobreza espiritual y disfrutar solo de forma ocasional las vastas riquezas de su gloria que les han sido dadas por su Padre Celestial. Y continúa diciendo MacArthur: es algo trágico que vayamos de un lado para el otro en harapos en nuestra propia inadecuación, cuando podríamos estar viviendo con suntuosidad en la sobreabundancia de las riquezas inefables de Dios. Hermanos, esa es la realidad para muchos creyentes. Se les ha otorgado grandes bendiciones por gracia. Sin embargo, cuando contemplas sus vidas espirituales, parecen mendigos. Y no solo eso ocurre a nivel individual y personal.
a la iglesia se le ha regalado grandes bendiciones, grandes gracias, valga la redundancia, y muchas veces son sustituidas por palabra de hombre. ¿Quieren hacer una iglesia? Y lo primero que se les ocurre hacer es ver cómo los hombres echan adelante su negocio, porque ellos entienden que la iglesia es un negocio. El apóstol Pablo, en los textos que hemos estado compartiendo desde hace unos domingos, está representando, nos está enseñando cuáles deben ser las cualidades que tiene una iglesia si quiere progresar desde un punto de vista bíblico. Si quiere crecer, tiene que haber un contexto, un marco bíblico adecuado, a saber, la unidad. Una iglesia que se caracteriza por estar dividida, donde hay celos, contención, divisiones, no será una iglesia que crecerá desde un punto de vista bíblico. Puede ser que mucha gente vayan a sus cultos. Puede ser que muchas personas y muchas visitas hagan profesión de fe, pero Cristo no estará ahí, porque una iglesia donde Cristo está se caracteriza por unidad. Pero no solo el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 4 nos enseña el marco de una iglesia que progresa bíblicamente, nos enseña los medios que Dios le ha dado a la iglesia para que tal cosa ocurra. ¿Cuáles son los medios? Bueno, en el versículo 7 nos dice que Dios le ha dado a cada creyente en particular dones que deben ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano amado, Dios te ha puesto en este lugar. Dios te ha añadido a esta iglesia local, no para que engordes, sino para que pongas tus dones a disposición de la iglesia. Cada uno de los creyentes que se encuentran en este lugar tiene dones que deben ser puestos a disposición de la iglesia. Lo que pasa es que, como dice el pastor Sugel, muchas veces la iglesia es como un partido de fútbol, donde hay 11 personas luchando el partido y 10,000 siendo espectadores. Esos 11 personas están desesperados por descanso y esas 10,000 personas están necesitadas por hacer ejercicio físico. Y tristemente esa es la tónica de muchas iglesias. Solo unos pocos la llevan adelante. Y el escritor bíblico Pablo dice: a cada uno se le ha dado un don. Pónganlo en funcionamiento en la iglesia. Se cuentan que 4 amigos quisieron hacerse miembro en una iglesia local. El nombre de estos amigos es muy peculiar. Uno se llamaba Cualquiera, el otro se llamaba Alguien, el tercer amigo se llamaba Todo el Mundo y el cuarto amigo se llamaba Nadie. Y se hicieron miembros de la iglesia. De todos esos amigos y de toda la iglesia, nadie era el más decente y más dispuesto. Nadie visitó a los hermanos, nadie trabajó en el local de la iglesia, nadie ayudó a los enfermos, nadie colaboraba siempre. Un día hacía falta que en la iglesia alguien pudiera dar una clase de discipulado. Cualquiera pensó, alguien podría hacerlo. A la larga, ¿quién lo hizo? Nadie. En otra ocasión hacía falta hacer una visita. Todo el mundo pensó que alguien podría hacerlo. ¿Quién lo hizo? Nadie. Otro día se necesitaba que se predicara el evangelio a una persona que había hecho contacto con la iglesia. Cualquiera pensó que todo el mundo podría hacerlo. Pero una vez más, fue nadie quien lo hizo. Mis hermanos amados, esa es la realidad de muchas iglesias locales. Y no quisiera que eso pasara entre nosotros. Aquí hay hermanos que se pudieran llamar todo el mundo, cualquiera, alguien, pero no quisiera que fuera miembro de esta iglesia
¿Alguien llamado? Nadie. Dios te ha dado dones, mi hermano, para que tú lo pongas al servicio de tu Señor Jesucristo. ¿Tú dices que Cristo es tu Señor? Como decíamos el domingo pasado, el que Dios te haya dado dones o un don, Él quiere que tú lo utilices en el contexto de una iglesia local y es una afrenta a tu Señor. El guardar para ti eso que Dios te ha dado, para que lo utilices para la edificación de la iglesia. Pero no solo es el único don, como veríamos el domingo pasado, Dios ha dado dones, Dios ha dado regalos, hombres dones, entre los cuales están los pastores maestros. Esos pastores son regalos que Dios ha dado a la iglesia para su edificación, y de eso vamos a estar predicando en un momento. Pero mis hermanos, miren la solemnidad que el apóstol Pablo quiere poner ante los ojos al vernos, al enseñarnos, no solo la necesidad de tener pastores, sino el también usarlos con sabiduría. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Y él mismo, hablando de Cristo, en el versículo anterior se presenta a él siendo ascendido, siendo elevado por sobre todas las cosas, ese que está por encima de todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mis hermanos amados, debe ser nuestra oración constante, nuestra oración más ardiente, que Dios en su gracia nos permita no solo tener un pastor, sino tener un consejo de pastores que puedan ministrar en la iglesia. Él ha dado dones a la iglesia. Oremos a nuestro Señor para que sean establecidos y sean puestos en su ministerio. Ahora, el apóstol Pablo nos habló de esos medios, pero él quiere enseñarnos algo más. Él sabe que como iglesias compuestas por hijos de Adán, fácilmente podemos desviarnos de un lugar al otro. Y él quiere enseñarnos cuál es el propósito, la meta que deben tener estos hombres que Dios ha llamado a servir como pastores en el contexto de la iglesia. Veamos en primer lugar el propósito por el cual dio Dios dones, entre los cuales está el ministerio pastoral. Miren el versículo 11 una vez más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 2, a fin, con el propósito, con el deseo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos en primer lugar, ¿cuál no es el propósito que debe estar en la mente de una iglesia cuando tiene pastores? No es el propósito que ellos hagan la obra del ministerio. Mis hermanos amados, de acuerdo a Efesios 4:12, ¿quiénes son llamados a hacer la obra del ministerio? No son los pastores, es la iglesia. Miren el pasaje una vez más, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes realizan o deben realizar la obra del ministerio? Los santos. ¿Cuál es el papel que deben ocupar los pastores entonces en un contexto local, en una iglesia? Perfeccionarlos. Esa palabra perfeccionar viene de una palabra griega que es catartismo. Esa palabra es usada por el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice que Pedro y su hermano estaban remendando sus redes, estaban arreglando sus redes.
Lo que está detrás de esta palabra es que los pastores han sido puestos en el contexto de una iglesia local, no para que ellos hagan la obra del ministerio, eso la realizan los santos. Ellos han sido llamados para entrenar y capacitar a los santos para que ellos hagan esa obra. Ya vimos en el versículo 11 que a los pastores se llaman pastores maestros. La función primordial, esencial del ministerio pastoral tiene que ver con la instrucción, no necesariamente, no únicamente desde este lugar. Puede ser con el ejemplo, puede ser privadamente, en una supervisión pastoral, en un tiempo de consejería. Pero lo que hace el ministerio pastoral es equipar a los santos para que ellos puedan realizar la obra del ministerio. Ellos son llamados a entrenar, a capacitar, a instruir al pueblo de Dios, para que luego el pueblo de Dios haga la obra del ministerio. Mi pregunta es para ti, mi hermano, no es si tú deseas ser un ministro. No es si tú vas a hacer la obra del ministerio. No tienes la más remota opción. Tú eres cristiano. Tú has sido salvado por Cristo. Cristo es tu Señor. Entonces tú eres un ministro del Evangelio. Dios te ha dado dones para que tú realices esa obra del ministerio entre nosotros y fuera de nosotros. Miren lo que dice MacArthur una vez más. Nuestra meta como pastores no es realizar toda la labor del ministerio para nosotros mismos, sino equipar a nuestro pueblo para el ministerio. Solo podemos lograr esto de manera efectiva mediante una predicación basada en un estudio minucioso. Así que sé que el tiempo invertido para la preparación llevará a una iglesia madura a compartir más mi carga. Mis hermanos amados, ¿cuál es el medio que tienen los pastores para que una iglesia progrese? La predicación de la palabra. A través de ella, de la instrucción pública, privada, los pastores van entrenando, capacitando a los creyentes para que ellos hagan la labor del ministerio. Repito, mi hermano, aquí la pregunta no es si tú vas a aceptar la obra del ministerio o no. Esa te la ha impuesto tu Señor. La pregunta es, ¿qué clase de ministros tú quieres ser? ¿Qué clase de ministro tú quieres ser? ¿Tú eres salvo? Repito, porque esto tiene que ver con la salvación. Alguien salvado es alguien que va a obrar en la obra del ministerio. El Espíritu Santo lo va a impulsar. No, pero ahora mismo yo he estado en ciertas circunstancias. Mi hermano amado, como decía el hermano Ricardo en esta mañana, examina tu alma para que puedas ver cuál es tu reticencia a obedecer al Señor en este sentido. Miren lo que dice Hendrickson en su comentario. La asistencia a la iglesia debería significar más que ir a escuchar a un reverendo X, a menos que en relación con el culto haya una adecuada preparación, un deseo de comunión cristiana, una participación de todo corazón y un espíritu de adoración. Existe el peligro que se trastorne en un sacrilegio dominical. ¿Entiendes lo que yo te lo voy a decir en otras palabras? Sigue diciendo él. Y también durante la semana, cada miembro debe equiparse a sí mismo para realizar un ministerio definido, sea impartiendo alimentos a los enfermos, enseñando, evangelizando al vecindario, distribuyendo tratados o cualquier obra para la cual esté especialmente equipado. ¿Qué es lo que está diciendo Hendrickson en su comentario?
Hermano, ¿sabe lo que debe ocurrir en una iglesia donde se predica la palabra desde una manera fiel? Lo que debe ocurrir es que lo que pasa en un contexto como este es que Dios empieza a obrar en los corazones, y cuando los creyentes se van allá afuera, se van determinados a obedecer la palabra y a servir al Cristo que los salvó en los dones que le ha implementado. Si se predica fielmente la palabra de Dios, oye esto, mi hermano, si desde este púlpito se predica domingo tras domingo fielmente la palabra de Dios, y eso no crea en tu corazón, en tu alma y en tu vida diaria un efecto santificador que radicalmente tú decidas seguir a Cristo, mi hermano, déjame decirte, Cristo no está entre nosotros. Porque lo que pasa donde está Cristo y la palabra de Dios es fielmente predicada, que eso crea un impacto real en la vida de los creyentes. Ellos no vienen, como dice Hendrickson, a oír un reverendo X. Cristo mismo imparte de su gracia a través de su palabra y mueve a su pueblo a seguirle. Y lo que pasa como consecuencia es que cada creyente empieza a trabajar en la obra del Señor. Mi hermano amado, yo quisiera que tuvieras el coraje para preguntarnos, ¿qué puedo hacer para que el avance del reino en nuestro contexto pueda ser real? Yo quiero cooperar con el avance del reino. ¿Qué puedo hacer? Ten el coraje y pregúntame. Y yo te voy a decir, en tu caso particular, ¿qué deberías hacer? ¿Cuál es el propósito de esos hombres dones? Ellos están para la capacitación de los creyentes para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Saben cómo lo llama Pablo? Ese proceso donde los pastores enseñan, instruyen, entrenan a la iglesia y la iglesia pone en operación esos dones. Pablo le llama una iglesia edificándose. Miren el versículo 12 una vez más. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay dos figuras que el apóstol Pablo está utilizando, el de la construcción y el de un cuerpo. El de la construcción nos enseña que edificar, hacer avanzar, progresar una iglesia lleva tiempo. Yo sé que en este país las construcciones marchan muy rápido. Uno pasa por un lugar y ve que están empezando una construcción, pasa los 2 meses y ya lo ve levantado, pasa al año, ya lo terminaron. Muy rápido acá. Pero no importa cuán rápido pueda ser la construcción de un local, lleva tiempo. Lo mismo pasa con la edificación de una iglesia. Lleva tiempo. No solo lleva tiempo, lleva esfuerzo. Un edificio no es como una mata de mangos, un árbol de mangos, que uno siembra la semilla y en muchos casos dejan que sea la lluvia, los nutrientes que están en la tierra, que la hagan crecer, y un día, después de años, ¡op!, come mangos. Una iglesia no ocurre así. Su crecimiento requiere, como el de una construcción, requiere que hombres se pongan a trabajar, abran hoyos, suden, pongan ladrillos, se esfuercen. Sin esfuerzo no hay una iglesia local. Pero ven acá, no es que Dios hace todas las cosas. Sí, Dios hace todas las cosas. Y Él se agrada, mi hermano, de usar instrumentos pecadores, como tú y como yo, para Él edificar a su iglesia. La otra figura que pone para hablar de la iglesia es el cuerpo humano. Yo no soy médico, aquí hay médicos, yo no voy a disertar sobre el cuerpo humano, pero hay cosas que son evidentes, que podemos aprender por la observación. Un cuerpo que crece necesita de estar unido. Necesita de que cada miembro de ese cuerpo esté cumpliendo la función para la cual fue llamada, que el corazón bombee la sangre, que los
que todas las células estén cumpliendo sus funciones, que los, ¿cómo se llama? Los de la sangre, los que cierran la herida, ¿cómo se llama, Ricardo? Las plaquetas, que si te abres, no se te salga toda la sangre, ellos estén en funcionamiento y estén cerrando el hoyo para que tú puedas funcionar, que cada uno de los microorganismos que están a nuestra disposición para defendernos de los ataques de afuera, de los virus y las bacterias, estén funcionando. Si no pasa eso, el cuerpo humano moriría. Mi hermano amado, tú eres parte de este cuerpo. Yo no sé si tú eres mano, pie o qué parte de este cuerpo tú eres. Si tú no estás cumpliendo tu función, el cuerpo tiene una debilidad. Como decía Ricardo, a veces nosotros hablamos de la iglesia, esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. Mi papá contaba una historia, muy a menudo en su predicación, de un pastor que llega nuevo a una iglesia a pastorearla. Y todo lo que oía este pastor de los miembros de la iglesia, esta iglesia está muerta, esta iglesia está muerta, esta iglesia está muerta. En una ocasión, yo no soy partidario de hacer esas cosas, pero bueno, en una ocasión, cuando llegan los hermanos de la iglesia a la adoración, ve que al frente hay un féretro. Y entonces, ¿quién se habrá muerto? En el chat de la iglesia no se dijo nada. Y mira a este pastor que no nos informa de las cosas. Empezaron hasta a murmurar. Se sentaron y el pastor muy solemnemente le decía, venimos al culto fúnebre de una persona amada por nosotros. Antes de hablar y orar y de cantar, para recordar de la vida de esta persona que ha fallecido, yo quiero que cada uno de ustedes pase para ver al muerto. Wow, algunos dijeron, yo no me gustan ver muertos, pero si el pastor presiona a uno, y empezaron a ir al féretro cada miembro de la iglesia. Y los que estaban en la fila, al llegar allí, antes de llegar, veían cómo los hermanos que iban delante veían el cuerpo del muerto y salían llorando, quebrantados al ver el muerto, y se preguntaban, era más la expectación, ¿y quién habrá muerto? Nadie había muerto. El pastor había puesto el féretro y había puesto un espejo, y cada vez que a uno de los miembros se asomaba para ver al muerto, veía su propio rostro. Mis hermanos amados, nosotros somos la iglesia. Si la iglesia está mal, es tu culpa y es la mía. Si la iglesia tiene frialdad espiritual, es tu culpa y es la mía. Si la iglesia está siendo negligente en cumplir todos los deberes que tiene como iglesia, es tu culpa y la mía. Nunca hables de la iglesia como si estuviera hablando de otra cosa. Tú y yo somos la iglesia. Nosotros somos un cuerpo. Ahora Pablo no solo nos habla del propósito que deben tener los pastores y la iglesia al ver los pastores en mente, sino que también nos habla de la meta que deben tener los pastores. Miren el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta que deben tener los pastores en mente para una iglesia? Nota que no aparece por ningún lado que tengan 10,000 miembros, que tengan 50,000 miembros. No se habla de cantidad en este pasaje. El interés de la Escritura, mis hermanos amados, el interés de la Escritura para con una iglesia nunca será los números. La meta de un pastor para con su iglesia debe ser, en primer lugar, que esa iglesia crezca en unidad de fe
y en conocimiento. Miren el versículo 3 una vez más. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros conocemos iglesias donde pueden ser comparadas con un Babel espiritual. Y no estoy hablando por los pecados. Estoy hablando de que cada uno habla en su propio idioma. En Babel se dividieron las lenguas y se separaron, pero ahora han conseguido algunas iglesias que en su seno hayan personas de todo contexto teológico. No, yo soy arminiano, y yo soy calvinista, y yo soy pelagiano, y yo soy astarriano. No hay ningún problema, aquí cabe todo el mundo. Mis hermanos amados, la mentalidad bíblica para con una iglesia es que la iglesia se caracterice por unidad, no solo afectiva, sino también en entendimiento. Y la meta de un pastor es instruir bíblicamente a la iglesia de tal manera que todos estén unidos a la fe. Cuando usted ve la palabra la fe definida, o sea, de manera definida en el pasaje, no habla de la fe salvadora, habla del grupo de doctrinas que deben ser creídas. Así que cuando Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es que todos lleguemos a una unidad doctrinal que dé gloria a Dios. Esto no solo aparece en este pasaje. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Es un texto que yo les enseñé, que yo les he hablado mucho. Hoy voy a volver a presentarlo delante de ustedes. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Mira, mi hermano, este pasaje. Mira este pasaje. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede ser más solemne. No se puede. Yo les ruego por el nombre más sagrado que hay en este mundo, el nombre del Señor Jesucristo. Yo les imploro por el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Oye esto, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, hablando de lo que pensamos y en un mismo parecer. Una iglesia bíblica se caracteriza por tener una mente y un mismo parecer. Y eso lo encontramos en Filipenses 1:1, cuando dice también que sean unos en un mismo sentir y en un mismo corazón. La meta de un pastor bíblico es instruir bíblicamente a la congregación. No es mi idea, no es mi opinión. Y cuando tiene una opinión, lo dice. Miren, aquí, mis hermanos, hay libertad. Esta es mi opinión muy personal. Pero hay cosas en la Escritura que van más allá de tu opinión y mi opinión. Y es en esas cosas en las que nosotros debemos estar perfectamente unidos, que nuestra fe y nuestro conocimiento en aquellas cosas centrales del Hijo de Dios debe estar presente en la unidad eclesiástica. Por eso, mi hermano, cuando tú te sientes aquí, si tienes un poquito de confianza en el ministerio de los miserables pecadores hombres que se paran aquí, danos el beneficio de la duda. ¿A qué me estoy refiriendo? Antes de ponerte ahí sentado a discutir con nosotros, porque quiero que sepan que hay personas que se sientan a discutir con el que predica. Ora allí, como yo te he dicho varias veces, dile al Señor que te hable a tu corazón. Mira lo que está en el pasaje. Mira cómo lo vamos a interpretar a la luz de no solo de este contexto, del contexto de toda la clase y de la carta y de todo el consejo de las Escrituras. Sé sujeto cuando veas algo en la Escritura y deja tu opinión al lado. Y deja tu opinión al lado. Si algo está de acuerdo a la palabra de Dios y ha sido enseñada con una exégesis cuidadosa, mi hermano, es la palabra de Dios y no la de los hombres.
y deberíamos sujetarnos a ello. Hace casi 30 años, yo aprendí que mucha de la teología que me habían enseñado estaba mal. Estaba mal. Que no era una teología de acuerdo a la teología bautista. Fue la primera vez que yo vi la confesión de Londres de 1644. La primera confesión no es la de Londres de 1689. Luego encontré la segunda confesión, la confesión de Londres de 1689. Y yo me di cuenta que lo que enseñaban los bautistas que yo conocía no era lo que los bautistas hasta hace reciente creían. No era lo que enseñaban Bunyan, Gill, Spurgeon, los grandes hombres bautistas que citamos desde los púlpitos bautistas. No era eso, que había una historia bautista de 200 años que se había echado a un lado. Fue que la confesión de 1689 fue casi completa, la que estableció la Convención Bautista del Sur aquí en el año 1700 y tanto. Repito, hasta hace poco. Y entonces yo dije, ok, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Vamos a ver lo que enseña la fe cristiana. Vamos luego a ver lo que han creído los bautistas por más de 300 años. Vamos a comparar eso con la palabra de Dios, porque yo soy bautista, porque entiendo que los bautistas enseñan la palabra de Dios. El día que los bautistas difieren en algo con la palabra de Dios, yo me llamaré otra cosa. No tengo más compromiso con ninguna denominación que con la palabra de Dios. Y mis hermanos, eso es lo que yo te pido a ti. Yo no te pido compromiso conmigo. Yo te pido, comprométete con la palabra de Dios. Ve a ella y lo que ella diga, que eso te gobierne. Y si yo enseño algo diferente a lo que está en las Escrituras, y tú dices, espérate, yo te voy a dar el beneficio de la duda, y ves lo que el cristianismo histórico ha enseñado, y que está acorde con lo que los cristianos han creído, mi hermano, sujétate a eso. Aunque yo te diga otra cosa. Aunque suene bonito lo que te estoy diciendo. ¿Saben? Los hombres de nuestros días son guiados más por lo que suena que por lo que es verdad. Suena bonito y ahí tú los ves poniendo en Facebook. Creyentes poniendo en Facebook cosas que son mundanas. Pero suena lindo. ¿Cuál es el propósito? Que tengan unidad de mente y de corazón y de parecer. Miren, vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Esto lo digo porque la unidad teológica, mis hermanos amados, es sumamente importante en el contexto de una iglesia. Romanos 16, 17. Y nuevamente Pablo utiliza un ruego aquí. Miren cómo lo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y Pablo no pudo ser más definido aquí. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de él. ¿Ustedes han aprendido la doctrina? ¿Están convencidos que esa doctrina que se les enseñó está en la palabra de Dios? No es asunto de hombres, es que está en la palabra de Dios. Bueno, si alguien enseña un asunto diferente, deberíamos apartarnos de tal persona. Yo a veces oigo a predicadores que admiro tanto, siendo suave, cuando alguien le pregunta, mira, estoy en una iglesia de este tipo. Ellos no enseñan el evangelio del Señor Jesucristo. Ellos están enseñando algo que se llama el evangelio de la prosperidad. O ellos están haciendo esto o aquello, y eso está en contra completamente de la Escritura, está en contra el cristianismo no reformado, el cristianismo histórico. ¿Qué debo hacer? La Escritura manda a tales creyentes: apártate de tal lugar, huye por tu vida. Si se han apartado del evangelio del Señor Jesucristo, entonces tal lugar no es una iglesia, es una cueva de ladrones. Huye de ahí, huye por tu vida.
Y a veces lo veo tratándolo con tanta compasión. Mis hermanos amados, no quemaremos a nadie por sus convicciones, pero la herejía debe ser mostrada como eso, como herejía. Y Pablo dice eso, apártense. Mis hermanos amados, aquí Amós 3:3 debe ser un principio de sabiduría. Pregunta al Señor, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y segunda a los Corintios 13:11, vamos allí un momentito, por favor. Estoy mostrándole más pasajes de lo habitual para que sea la palabra la que les hable. Segunda a los Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. La palabra griega ahí no habla de lo que sentimos, habla de lo que pensamos. No sé por qué la Reina Valera lo traduce así. Sed de un mismo pensar. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermano amado, ¿tú quieres que el Dios de paz esté con nosotros? Procuremos unidad teológica, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero no solo una de las metas es que el pueblo de Dios crezca en unidad de teología, sino en segundo lugar, que el pueblo de Dios crezca en madurez cristiana. Miren el versículo 13 de Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa palabra perfecto no habla en griego, no habla de impecabilidad. ¿Entienden el término impecabilidad? O sea, no habla de que uno puede llegar a un nivel que nunca peque. En los años 90 empezó a proliferar una secta, no son cristianos, aunque quieren llamarse cristianos, donde creían en el perfeccionismo, o sea que un creyente podía llegar al nivel de nunca más pecar. Y yo debatía con esa persona y esa persona me decía, yo llevo 3 años y 2 meses y 3 días que no cometo un pecado. ¡Wow! Ese es el mayor pecado que tú puedes haber cometido, hijo mío. Si no lo habías cometido, acabas de cometerlo. Porque dice Primera de Juan, capítulo 1, que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso y que la verdad no está en él. Y si la verdad no está en ti, tú eres un pecador perdido, hijo. Así que este texto no habla de la perfección en el sentido de impecabilidad. ¿De qué habla la palabra griega? Habla de una persona madura. Habla de algo que está maduro o completo. Se contrasta en el versículo 14 con un niño. El varón del que habla aquí, fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón, porque se sujeta al ministerio pastoral, es un hombre que va creciendo hacia la madurez. Es un creyente que es más maduro espiritualmente que lo que era el año pasado. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que yo no estoy en contra de las resoluciones para el año nuevo. Y a veces yo oigo las resoluciones de algunos creyentes y digo, bueno, está bien. No, yo quiero para el próximo año, resuelvo, y el hermano Ricardo está hablando de resoluciones esta mañana, resuelvo bajar 30 kilos. No sé si será posible eso, sobre todo si pasa de los 30 años. Yo resuelvo bajar de peso. Yo resuelvo hacer ejercicio todos los días. Yo no estoy ni en contra de bajar de peso, ni estoy en contra de hacer ejercicio todos los días. Pero me gustaría que pusieran entre sus resoluciones lo que puso Jonathan Edwards en una de las suyas. Que él dijo, resuelvo ser el mejor cristiano de mi tiempo. O sea, fíjense que él no resolvía ser un buen cristiano. Él dice, yo quiero que si Cristo examina
a toda la cristiandad y Él viera por grados quién es más espiritual, yo quiero ser un número uno. Yo quiero luchar por eso. Hermano, yo no sé si tú vas a hacer una resolución como esa. Lo que sí debería pasar en tu vida espiritual es que cada año que tú pasas como creyente, tú deberías ser un creyente cada vez más maduro, un creyente que esté más comprometido con el ministerio y no que otros estén comprometidos contigo. Hace muchos años oí la siguiente ilustración y a mí me ha servido de mucho. Pero esta ilustración muestra la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano que nunca crece. Se cuenta que un cerdo y una gallina están oyendo al mayordomo de la casa decirle al cocinero el desayuno que iban a presentar para el día siguiente. Y el mayordomo le dice al cocinero, para el día de mañana vamos a hacer huevos revueltos con tocino. Que no se te olvide, para mañana, huevos revueltos con tocino. La gallina y el cerdo que están oyendo la conversación, el cerdo se vira para la gallina y le dice al cerdo, para el desayuno de mañana, tú estás involucrada, pero yo estoy comprometido. La gallina mira, esto es una fábula donde los animales hablan. La gallina mira al cerdo y dice, ¿cómo que para el día de mañana yo estoy involucrada y tú estás comprometida? Y él le dice al cerdo, sí, para el día de mañana, para el desayuno, tú estás involucrada y yo estoy comprometido. Para el desayuno de mañana hace falta que tú des los huevos para los huevos revueltos. Pero para el desayuno de mañana se requiere que yo sea sacrificado para dar mi carne y hacer el tocino. Mi hermano amado, ¿tú eres un creyente involucrado o tú eres un creyente comprometido? Los creyentes involucrados, en el mejor de los casos, dan. Los creyentes comprometidos se dan. El punto aquí del apóstol Pablo es que la predicación, la instrucción de la palabra en el contexto de una iglesia local debe llevar a esos creyentes a crecer cada vez más en madurez. ¿A qué estatura? ¿A parecerse a quién? Al Señor Jesucristo. El propósito no es que te parezcas a mí, el propósito no es que te parezcas a los hermanos maduros de esta iglesia. El propósito de la predicación bíblica es que tú puedas cada vez más parecerte al Señor Jesucristo. Mira el versículo 13 una vez más. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros? Que nos parezcamos a Él. Había un himno que cantaban en mi infancia, ya no se canta mucho. El himno se titulaba Que en mí puedan ver a Jesús. Eso es lo que quiere Jesús, una iglesia que madura, creyentes que maduran, se parecen cada vez más al Señor Jesucristo. Se parecen cada vez menos a este mundo. La gente del mundo los ve y les es increíble que en este mundo hayan personas que vivan, persigan y luchen por parecerse al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta que tú tienes ante tus ojos? ¿A quién tú te quieres parecer? ¿A Madonna? ¿A algún cantante famoso de esos? Dice la Biblia que la apariencia de este mundo perece. Oh, mi hermano, ¿a quién tú te quieres parecer? ¿A quién tú quieres imitar? Porque la medida que tienes ante tus ojos es alta, es la del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, creemos en la predestinación, no tenemos vergüenza de ellos. ¿Sabes para qué fuiste predestinado? Fuiste predestinados a que te parezcas al Señor Jesucristo. ¿No me crees? Ve conmigo a Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a leer el 28 que le gusta a todo el mundo. ¿Quién no le gusta el versículo 28? Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Veremos de qué bien se está hablando aquí. No es que vas a tener un Rolls Royce y una casa grande. Ya veremos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Tú viste para qué fuiste predestinado? Si tú has sido salvado, tú has sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, de acuerdo con el mismo modelo. Puedes traducir esa palabra conforme. Hay un modelo en las Escrituras de lo que debe ser un hombre cristiano. ¿Sabes cuál es? El Señor Jesucristo. El ministerio de la palabra en una iglesia local no solo debe tener como meta que los miembros de su iglesia cada vez más se parezcan al Señor Jesucristo, sino que por la obra del Espíritu eso debe ser un hecho. Y miren el resultado de eso. ¿Cuál es el resultado de una iglesia que tiene unidad teológica, que están siendo edificados y que están madurando de acuerdo siguiendo el molde del Señor Jesucristo? ¿Cuál será el resultado de eso? Versículo 14. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando la palabra de Dios es predicada, Dios la usa en los creyentes. Ellos tienen unidad de mente teológica, ellos crecen en madurez. ¿Y qué pasa? Dejan de ser niños que son llevados por cualquier viento de doctrina. Ellos están estables, firmes, son sólidos, no porque oyen las palabras de un hombre. Ellos son firmes, estables, sólidos por la palabra de Dios. Mi hermano, déjame decirte esto. Yo quiero decirlo cuidado porque hay visitas y no quiero ofender a nadie, no sé de qué contexto viene. Pero Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y no a ganar tanto el aplauso de los hombres. Las herejías de la iglesia evangélica. Sí, mi hermano, hay herejías en la iglesia evangélica. Sí, las hay. El evangelio de la prosperidad es una herejía anticristiana. Ese evangelio de la prosperidad y todas las doctrinas concomitantes y relacionales que hay en esa teología solo pueden fructificar en un contexto donde la palabra de Dios es ignorada y donde no es predicada. Es por eso que esos evangelistas o predicadores no predican la palabra. Una tía murió esta semana y vinimos acá a Miami al culto fúnebre y demás. Y esa persona, la que estaba dirigiendo ahí, yo no lo conozco, no sé qué tan espiritual o no espiritual es, no sé, no lo conozco. Él parece que es alguien conocido, empezó a hablar. Él citó un pasaje para luego decir un montón de cosas lindas de mi tía. Hablaron bien de mi tía y yo la quiero y qué bueno. O sea, pero es que tú no puedes tomar la Biblia para hablar bien de una persona. Y empezó a decir cosas que no tienen que ser necesariamente malas, pero no tenían que ver con el texto bíblico. Por eso le decía a un hermano el viernes en el culto de oración, que la palabra que más ustedes van a oír en este púlpito y en un púlpito reformado es la palabra mira. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta,
pero yo repito cada vez que digo una idea, mira el versículo 13, mira el versículo 14. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy interesado en que tú sigas mis ideas. Y a menos que pueda enseñarlo en la palabra de Dios, no tengo derecho a decirlo. Así que cuando la palabra es predicada, es enseñada, esos creyentes por medio de ese ministerio que Dios ha dado, los hermanos de la iglesia van a gozar de unidad, van a gozar de madurez espiritual. Ellos van a crecer en madurez, van a dejar de ser niños y van a crecer en la utilización de los dones de la iglesia, en la iglesia. Miren el versículo 15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Notaste una cosa, mi hermano? En las cosas que debemos crecer. ¿Notaste cuántas veces se dijo que deberíamos crecer en número? Porque no lo dijo ni una vez. Dijo que debíamos crecer en unidad, dijo que debíamos crecer en madurez, dijo que deberíamos crecer en amor y dijo que debíamos crecer en el uso de los dones. No dijo que debíamos crecer en número. Así que cuando un hombre de Dios te diga, mira cómo Dios nos ha bendecido, mira cómo se evidencia que Dios está entre nosotros, hay miles entre nosotros, la Biblia nunca presenta eso como una evidencia. La pregunta es, ¿está madurando la gente tuya de acuerdo a la estatura de Cristo? ¿Están creciendo en unidad la gente tuya? En vez de estar separándose, ellos se están uniendo más. Ellos están creciendo en un entendimiento teológico, ya no son niños que cualquier doctrina lo desvía. Ellos están creciendo en el uso de sus dones espirituales. Esas son las marcas. Mi hermano amado, ¿qué clase de miembros están haciéndose miembros, valga la redundancia, de esta iglesia? No tengo ningún problema si se añade a nosotros alguien con el nombre cualquiera. No tengo problema si alguien se añade con el nombre alguien o todo el mundo. Pero Dios nos libre. Si empieza a ser parte de la membresía de esta iglesia, alguien llamado nadie. Dios no necesita de nosotros, pero la iglesia necesita de que cada uno de los que estamos aquí maduremos, crezcamos en unidad y crezcamos en el ejercicio de nuestros dones espirituales. Cuando terminemos y digamos amén y nos vayamos para nuestras casas y tú te sientes en tu casa a meditar lo que hemos estado hablando en esta mañana, mi amado hermano, ¿qué resoluciones tomarás? ¿Será necesario en nuestro caso que el domingo que viene prediquemos el mismo sermón? Porque habiendo sido predicada la palabra, no halló cabida en nuestros corazones, no hizo un efecto en nuestros corazones y no hubo ningún cambio en nuestros corazones. Termino con esta ilustración. Se cuenta que en una ocasión George Whitefield fue a predicar a una iglesia e iba a predicar por 3 días en esa iglesia. Y el primer sermón lo predicó sobre el Juan 3, os es necesario nacer de nuevo. El siguiente día predicó el sermón, os es necesario nacer de nuevo. Y el tercer día predicó el mismo sermón, os es necesario nacer de nuevo. El pastor ya estaba cansado y fue allí y le dijo, Whitefield, tú eres un hombre conocido, tú eres un tremendo predicador, ¿cómo nos has predicado 3 veces el mismo sermón? Y Whitefield le dijo,
porque os es necesario nacer de nuevo. Oh, mi hermano, no sé si te has dado cuenta que llevamos un tiempo donde sin previa coordinación el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón y a mi corazón de que ya no podemos ser iguales, que si Cristo nos salvó, nuestra vida debe ser para Él. ¿Será necesario que el domingo que viene se predique el mismo sermón? Ah, mi hermano, si viene Michael Galeano el domingo que viene, y yo no le he dicho lo que yo quiero que él predique, a lo mejor me pregunta y lo que le voy a decir, mi hermano, predique la palabra, es lo que le voy a decir. Ah, mi hermano, si él trae algo que tiene que ver con esto, es que nuestros corazones están demasiado duros. Y se requiere entonces que como Whitefield prediquemos el mismo sermón, o es necesario nacer de nuevo. Quiera Dios tener misericordia de nosotros. Y que no solo seamos una lista más en el grupo de iglesias que dicen ser reformadas. Que nosotros seamos una iglesia reformada, una iglesia bíblica. Quiera Dios concedernos eso. Vamos a orar. Padre amado, te pedimos, oh Señor, que tú tengas compasión de nuestras almas. Oh Señor, cuánto tiempo la frialdad, la cotidianidad ha arropado nuestro corazón. Oh Señor, nosotros queremos, por tu gracia, por tu compasión, por tu amor a tu propio nombre, que tú nos concedas el vivir para tu gloria. Señor, concédenos el que estas palabras que han sido predicadas en estos domingos sea una realidad entre nosotros. Nosotros queremos ser una iglesia que funcione bíblicamente, que se caracterice por unidad, que se caracterice por un crecimiento teológico, mental, donde los dones de cada miembro están puestos a tu disposición y el servicio de la iglesia, que tú le concedas pastores, maestros a esta iglesia, no solo uno, un consejo de pastores. Oh Señor, también queremos ver creyentes, una iglesia que esté unida en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, una iglesia madura que va creciendo en madurez a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, ten compasión de nosotros. Nosotros no podemos, por medios humanos, crear efectos espirituales. Solo el Espíritu puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros te imploramos que por amor de tu nombre, tú tengas piedad de nosotros. Oh, mira, Señor, que esta iglesia dice ser una iglesia de Cristo. Nosotros no queremos decir simplemente que somos una iglesia de Cristo. Nosotros queremos ser una iglesia de Cristo. Por amor de tu nombre, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.